Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Tributo Tributario 1. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro síncrono, hoy viernes 3 de noviembre del 2023, donde su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez Torres, les saluda, el cual vamos a abordar un poquito esos aspectos relevantes de la declaración del impuesto sobre la renta en una empresa. Como digo yo, el dolor de cabeza. Dolor de cabeza cuando llega el CENIA como ente autorizado en tema de fiscalización a hacer su revisión, porque siempre se consiguen detalles o diferencias a nivel de criterios impartidos entre organización y entre Estado. Entonces, bueno, vamos a conocer un poquito qué es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto, ¿verdad? O sea, un tributo que entró en vigencia hace unos cuantos años y actualmente se mantiene, el cual ha pasado por una serie de modificaciones y cambios que van de la mano a las necesidades económicas y sociales de un país. ¿Ok? En este caso tenemos a Venezuela, donde tenemos el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta que va en función al ejercicio económico que se grava. ¿Ok? Que va en función a un periodo económico, dependiendo del cierre del ejercicio económico. Recordemos que una vez cerrado el ejercicio económico, tenemos 3 meses correspondiente a 90 días para declarar y pagar este tributo. Tenemos que el impuesto sobre la renta tiene su basamento legal y el basamento legal inicia con lo que es la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente entra el Código Orgánico Tributario, que es la máxima autoridad en ley en materia tributaria. Seguimos con el impuesto sobre la renta a nivel de su ley y su reglamento. Luego nos paseamos por el decreto 1808 que habla sobre retención de impuestos sobre la renta, las gacetas oficiales, las providencias administrativas, en este caso emanada por el CENIA, ¿ok? Donde como ejemplo tenemos la 34, el cual establece lo que es la presentación electrónica del impuesto sobre la renta. Y así, cada una de esas vinculaciones jurídicas y legales que van amarradas a este impuesto. Luego tenemos que hay unos sujetos de la obligación tributaria y esos sujetos son el sujeto activo que está representado por el Estado y en este caso a nivel nacional lo representa la administración tributaria conocida como el CENIA. Pero también tenemos a nivel municipales y a nivel municipales tenemos las alcaldías, ¿ok? Que también tienen la potestad de fiscalizar las empresas. Luego tenemos el sujeto pasivo y el sujeto pasivo lo tenemos dividido en dos grupos. Las personas naturales, es decir, cada uno de nosotros, y las personas jurídicas. Llámese en personas jurídicas las compañías anónimas, la SRL, las comanditas simples, ¿ok? También entraría las cooperativas, aunque ellas tienen como que unas excepciones muy diferentes a las demás, pero también son figuras jurídicas. En las personas naturales tenemos las residentes y las no residentes. Y en las personas jurídicas tenemos las domiciliadas y no domiciliadas. Ahora bien, tenemos que hay dos tipos de contribuyentes. Y la pregunta es,
¿Qué tipo de contribuyente eres? Tenemos los contribuyentes ordinarios y los contribuyentes especiales. Los contribuyentes especiales son como que más controlados, ¿ok? Y es más delicado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una serie de regulaciones que deben cumplir a nivel del CENIAT, ¿ok? Luego tenemos este, unas recomendaciones finales y es, primero, tenemos el calendario fiscal emitido por el CENIAT. Esto es para los contribuyentes ordinarios y especiales. Tenemos también que tener presente que toda la documentación que nosotros manejemos a nivel de ingresos, costos y gastos, inventarios, cuentas bancarias, todo tiene que estar debidamente soportado y soportado bien, soportado con las exigencias que nos da la ley, ¿ok? Las providencias, porque eso es lo que nos va a amparar a nosotros a la hora de una fiscalización, que las cosas estén bien hechas. Luego tenemos una parte importantísima que es la conciliación de la renta, que ahí es donde van aquellas partidas, bien sea aumentando o disminuyendo, en la determinación del impuesto final. Y bueno, cumplir con los compromisos de pago, que eso es importantísimo. Pero una de las cosas también importantes es el decreto 1808. Ese decreto 1808 nos abarca todo lo que tiene que ver en materia de retenciones de impuestos sobre la renta, que va a depender si es una persona natural o jurídica. Y de ahí va a depender también el tipo de servicio que tú prestes, ¿ok? Tenemos servicios como el de transporte, tenemos servicios como de publicidad y mercadeo, tenemos como arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, tenemos servicios como comisiones, tenemos servicios como contratación y subcontratación y otros conceptos más que los tipifica ese decreto. Entonces, dependiendo de esos servicios que se presten, ahí debemos nosotros aplicar retenciones de impuestos sobre la renta. También tenemos que para los contribuyentes especiales, en el momento que yo hago la declaración del impuesto al valor agregado, conocido como IVA, automáticamente el CENIA genera un, una orden de pago, un compromiso de pago que representa un 1% de esa base que yo estoy declarando a nivel de los ingresos como anticipo de impuestos sobre la renta. Ese anticipo yo lo voy acumulando hasta el cierre del ejercicio económico. Es decir, que los compromisos que yo haya pagado de manera anticipada, yo lo voy a descontar el año siguiente en la declaración de impuestos sobre la renta definitiva que corresponda a ese ejercicio económico que estoy declarando. ¿Ok? Entonces, bueno, estimados participantes, estos son pequeños tips que uno le da como para fortalecer el conocimiento. Y como yo siempre digo, a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, pueden hacerla por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. Ya nos encontramos en la semana número 7, finalizando ya la semana número 7, el cual ya hemos evaluado un 50% de nuestras evaluaciones, donde nos falta por evaluar actividad sumativa 3 y 4, que están ponderadas en 25% cada uno para dar un total de 50% restante. Es importante, estimados participantes, que tomemos previsiones. ¿Por qué? Porque tenemos cortes de electricidad no planificados a nivel del territorio nacional, tenemos caídas de internet, tenemos de repente lentitud, tenemos bajones de luz. Entonces, ¿qué es lo que se les pide a ustedes? Que trabajen, realicen sus evaluaciones con tiempo y a la hora que se aperture la evaluación, simplemente subirla. Recuerden que el éxito de este lapso académico 2023-3
va a depender de cada uno de ustedes. ¿De qué? De la responsabilidad, de la puntualidad, de la anticipación y de la planificación. Recordemos que la planificación es vital para nosotros poder lograr éxito en todos los proyectos que tengamos en mente. Bueno, estimados participantes, fue un placer haber compartido con ustedes este momento de interacción a nivel de conocimiento. Estoy completamente a la orden. Sigan sin desmayar. Recordemos que está prohibido desmayar. Si nos caemos, nos levantamos y seguimos, porque esa es la idea, ¿ok? Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y seguimos en línea.